Bienvenidos a nuestro canal de Economía, Sociedad y Política. Un canal para todos, un canal para el debate. En España existen tres formas en las que un ciudadano puede manifestar su decisión de no votar a ninguna de las opciones presentadas: mediante el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. Sí, la abstención es la decisión de no ejercer el derecho al voto, es decir, no acudir a las urnas el día de las elecciones. La abstención no se considera un voto en sí mismo, sino es la decisión voluntaria de no participar en el proceso electoral. La gente que se queda en casa, que se queda en el parque, que simplemente decide no ir a ejercer su derecho. Y esta decisión puede o no puede ser castigada. Efectivamente, en España la abstención tiene la ventaja de que no está penalizada. En otros países, sin embargo, el sufragio es obligatorio y no existe la posibilidad de abstenerse sin ser multado. Muchas veces los vemos con las comunidades de inmigrantes latinoamericanos que acuden el día que hay elecciones a sus consulados porque tienen ese temor a ser multados. En España, sin embargo, el sufragio universal es un derecho adquirido, pero no una obligación. Me parece un matiz importante a tener en cuenta. Efectivamente, en España no se pensó evitar el abstencionismo, que sin embargo sí puede llegar a ser un problema en otros países latinoamericanos. Un saludo a los amigos que nos estén viendo de Latinoamérica, por cierto. Esas dos personas humanas, que es lo que es mi hermano. Espero que esté gustando. Danos luz, suscríbete. Un saludo a todos nuestros amigos de Latinoamérica. Como comentábamos, existen países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, entre otros, donde la abstención sí que está penalizada. Sí, y a los mayores de 70 o 75 años, depende del caso, se les da la opción de ir o no, no se les castiga a ese grupo de gente mayor, por así decirlo. Sí, exactamente, es facultativo. Y también hay países europeos donde el voto es obligatorio, como Bélgica, Grecia o Luxemburgo, por ejemplo. Sí, es muy interesante lo que dices, porque siendo la Unión Europea, sin embargo, cada país tiene su propio sistema electoral, que no vamos a hablar de ello en este vídeo, y en muchas ocasiones tiene sus propias normas sobre la obligación del voto o no. Eso lo contábamos más o menos en el vídeo anterior sobre la Unión Europea. Sí, correcto. Hay que echar un vistazo al vídeo anterior sobre la Unión Europea, que seguro que os va a gustar. Fuera de la Unión Europea, para no solo hablar de Europa, también existen otras regiones, otros países donde el voto es obligatorio, que no es América Latina, me refiero a países como el Líbano, por ejemplo. Aunque quiero recordar que en el Líbano solo votan los hombres. De hecho, nos daría por otro vídeo muy interesante ver cómo en Europa pasamos del sufragio censitario al sufragio universal masculino y más tarde al sufragio universal para ambos sexos. Sí, la verdad es que sería interesante explicar la importancia que tuvo el movimiento de las sufragistas, especialmente en Inglaterra, en Estados Unidos. Ten en cuenta que hasta hace poco más de 100 años estaban siendo arrestadas en el Reino Unido por pedir el derecho al voto para las mujeres. Y eso que el gobierno de sus países ya había concedido el sufragio universal masculino. Sin embargo, se estaba oponiendo a que las mujeres votasen. Sí, de hecho, como te digo, la represión fue bastante fuerte, en algunos casos con arrestos, con palizas. Hubo sufragistas en Inglaterra desde el principio del 19, desde Wollstonecraft, la propia mujer de John Stuart Mill, etc. El hijo de James Mill, discípulo de Bentham. Sí, el mismo. Había hombres que apoyaban al movimiento de las sufragistas, no solo John Stuart Mill, también Disraeli. Por cierto, recomiendo On Liberty, libro de John Stuart Mill. Ya nos estamos desviando mucho. Bueno, podríamos hablar también de las minorías étnicas, que mucha gente nos lo pondrá, si no en comentarios, por su lucha en el voto, por ejemplo en Estados Unidos, años 50, 60, movimientos civiles. Dios, eso es un tema interesantísimo. Pero yo creo que esto tenemos que dedicar a otro vídeo, ¿vale? Y mejor volvemos un poco al tema de los votos. Sí, tienes razón. Vale, votos nulos. Perfecto. Se considera un voto nulo aquel que se emite de forma incorrecta, es decir, cuando se marca más de una opción, se escribe algo en la papeleta que no corresponde, o se hace algún tipo de marca que impide la lectura automática del voto. El típico ejemplo es la gente que dibuja un falo, un insulto o un símbolo político, o una anarquía, una esvástica. O como cuando dibujan unicornios y símbolos nazis juntos. Voces comunistas, pero la gente tiende a dibujar muchos faros. ¿Sabes? Hay quien dice que el comunismo es democracia, créetelo. Hay incluso candidatos que la afirman. Sí. Y bueno, en fin, puede ser que estén en el actual gobierno y creando partidos políticos nuevos. Nos perdemos. Hay que volver al voto nulo.
Bueno, volviendo, el voto nulo no es contabilizado como válido, es decir, no contribuye a la elección de ningún candidato o partido. No se contabiliza, se invalida. Es literalmente un voto tirado a la basura. Lo digo por si estáis pensando en dibujar AES de anarquías. Os sirve como catarsis, ¿vale? Un votante dibuja una de anarquía, un falo, una cruz agamada y luego se vuelve a su casa más liberado, pero sin haber contabilizado su voto. O sea, no va a contabilizar. Olvidaros. Venga, perfecto. Pasamos ahora al voto en blanco. El voto en blanco, muy interesante, porque aquí hay unas grandes diferencias que siempre hay que explicar. El voto en blanco consiste en depositar en la urna un sobre sin ninguna papeleta en el interior, o en el caso de las elecciones al Senado, introducir en el sobre la papeleta, pero no se marca ningún candidato con la famosa X dentro de la papeleta. Claro, no se adjudican a ninguna lista, pero se suman al total de sufragios y hacen aumentar el porcentaje mínimo, fijado en el 3% para las elecciones al Congreso de los Diputados y el 5% para las municipales. Muy interesante, efectivamente. En el caso de España, eso es lo que se llama el umbral mínimo o barrera electoral, lo que acabas de explicar del 3-5%, que es la proporción mínima de votos que necesita un partido para que pueda conseguir escaños o representantes en esa Cámara o en el Parlamento. De hecho, en opinión de algunos politólogos, el objetivo de esta cláusula o de esta barrera es evitar la fragmentación parlamentaria. Sin embargo, en opinión de otros, es una penalización injusta a los partidos más pequeños, con menos representación, que aunque tienen menos votantes, no por ello son opciones denostables o desdeñables. Sí, ahí matizamos que el umbral en las elecciones autonómicas varía según las diferentes autonomías. La mayor parte de comunidades, como Andalucía, Aragón o Cataluña, la fijan en un 3% esta barrera, mientras que en otras comunidades como Galicia asciende al 5% de la circunscripción, lo que perjudica, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, a los partidos más pequeños o menos votados. Sí, porque la circunscripción electoral en España es la provincia, esto hay que recordarlo. También es importante recordar que el voto en blanco es perfectamente válido, a diferencia de lo que hablábamos antes del voto nulo, aunque no contribuya a la elección de ningún candidato o de ningún partido. Generalmente podríamos interpretar el voto en blanco como la opción de una persona que quiera apoyar a algún partido, pero ninguno de los que se presentan pues le vale o le convence. Sí, de hecho en España existe un movimiento por el voto en blanco computable, que es lo que busca es que el voto en blanco sea tratado como una candidatura, es decir, como una lista más, como si fuera un partido, y que se le asignasen los correspondientes escaños vacíos. Tal cual, y además existe un partido llamado Escaños en Blanco, que se presenta a las elecciones y deja vacíos los escaños que consigue. Bueno, eso dicen. Es decir, toma posesión del cargo, dejando vacío cualquier escaño que pudieran llegar a alcanzar. Sí, es que consigue algunos, sí. Eso que comentas de lo que en realidad lo que los politólogos denominan el voto en blanco computable, que no es otra cosa que efectivamente visibilizar la representatividad del voto blanco mediante escaños no atribuidos a ningún partido, es decir, lo que hablábamos antes de los asientos vacíos. Los adalides del voto en blanco computable lo consideran un voto crítico con el sistema y que por lo tanto no debe ser ignorado, sino, como digo, hacer énfasis en su visibilización. De ahí que los escaños en blancos sean asientos vacíos para que todo el mundo lo vea como tal. Si, por ejemplo, en nuestro Parlamento de 350 diputados, si hay, imagínate, 80 escaños que representarían esos votos en blancos, esos 80 asientos deberían estar vacíos. Sí, lo que este grupo parece estar intentando visibilizar es que, aun siendo un partido demócrata, como suponemos que son, damos por hecho, ¿no?, están descontentos con el sistema parlamentario actual y con todos los partidos que se presentan a la cita electoral. Bueno, no solo ellos, curiosamente, aunque resulte bastante irónico si lo piensas, esta propuesta ha sido respaldada por distintos políticos de otros partidos. El sociólogo Manuel Castells, ministro con el PSOE recientemente, o Albert Rivera, ex líder de Ciudadanos. Sí, que ahora está en su casa, creo. Está muy tranquilo. En resumen, la principal diferencia entre el voto nulo y el voto en blanco es que el voto nulo es un voto incorrecto y no válido. Lo de incorrecto no me gusta, diría más bien no válido. Bueno, mientras que el voto en blanco es un voto válido, pero no contribuye a la elección de ningún candidato o partido. La abstención, por su parte, es la decisión de no ejercer el derecho al voto y, por tanto, pues, no se considera un voto en sí mismo. Exacto, o sea, es muy bueno lo de enfatizar en estas tres diferencias. Porque el abstencionista decide no acudir a su cita con las urnas, prescinde de su derecho adquirido al sufragio. Derecho, vuelvo a insistir, que no obligación en el caso particular de España. Correcto. Ahora, pasando a un tema más gráfico, aquí podemos observar la abstención
en las elecciones generales de España, que, bueno, yo no sé si por suerte o por desgracia, cada uno que piense lo que quiera, ronda entre el 25 y el 30%. Sí, es una cifra altísima. Pero también depende de la cinta electoral, no siempre es exactamente igual el porcentaje. Claro, y además hay que tener en cuenta que hay muchas razones por las que la gente puede no haber votado. No estaban interesados en política, no tenían tiempo de ir a votar, no les apetecía, no sé. Sí, existe un debate legítimo de si el equivalente a estos escaños debería de quedarse vacíos en el Parlamento. Me parece un debate válido, porque estábamos hablando de que en algunas ocasiones el abstencionismo en sí mismo puede ser la primera o incluso o la segunda lista más votada. Sí, además suena duro, pero es real. Ahí es importante también entender que votar es una responsabilidad y un derecho que tenemos como ciudadanos, que además hemos ganado duramente tiempos atrás. Y bueno, que hay otras formas de expresar el descontento que simplemente absteniéndose. Que ya veremos qué ocurre en las próximas elecciones, cuántas personas ejercen su derecho al voto. Bien, en otro orden podemos observar cómo los votos nulos y en blanco están por encima de los 200.000, que representan el 1% de los votos totales, cada uno de ellos, tanto el voto en blanco, el 1%, como el voto nulo, otro 1%. Sí, es una cifra bastante alta, aunque depende de cada cita electoral, no siempre es matemáticamente así. A veces es más de un 1% unos, otros un 0,75% otros, pero sí, simplemente hay que reconocer que es una cifra alta y que cuando haces un voto nulo lo haces, yo creo que en mayor parte de los casos adrede. Puede ser para expresar un descontento con la democracia, puede ser para expresar un descontento con los partidos que se presentan y no tanto con el sistema en sí. Como comentas, la mayoría de los votos, o muchos de los votos nulos, puede que sean adrede, pero hay que tener en cuenta que también muchos habrán sido por error, ¿vale? Y teniendo en cuenta siempre que el descontento con el sistema político, bueno, seguramente pues sea un descontento real, ¿vale? Especialmente con los votos nulos. Sí, a ver, dibujar una esvástica o una de anarquía no me parece un error, me parece algo bastante premeditado. O dibujar un unicornio, sí. Sí, ha llegado el momento de decir a todos nuestros miles de oyentes, millones a lo largo del globo, por favor no dejéis ver el vídeo, pero os lo vamos a confesar, los unicornios no existen. Sí, exactamente, deberíamos titular el vídeo así: los unicornios no existen. Los unicornios no existen. Mucha más gente. Dibujad linces, si queréis. Linces ibéricos. Linces ibéricos, que estamos en España, hombre. Bueno, esperemos que más gente se involucre en la política de una manera más efectiva. Bueno, o que nadie lo haga, ¿no? Dirán otros. Menos política y mejor gestión. No sé, pero mejor no nos metemos en estas historias. No, esos son camisas de 11 varas. Ya sabes lo que escribió además en referencia a meterse en política Platón, en su famoso libro La República, un buen tocho que os recomiendo. Uno de los castigos por negarse a participar en política es que al final puedes terminar siendo gobernado por tus inferiores. Sí, además un gran libro, un gran libro. También hay que decir que, bueno, habrá quien diga, ¿no? Quien comente que ya hemos sido gobernados por, bueno... Incluso, bueno, hay quien dice que estamos siendo gobernados, no sé. Yo no digo nada. ¿Gobernados por quién? Sí. Ah. Sí. Vale. Sí, bueno, no meterse en política de una forma u otra es complicado. Porque también, como decía Aristóteles, discípulo de Platón, el ser humano es un zoon politikon. Es decir, un ser social y político por naturaleza. Bueno, él decía en realidad el hombre, pero políticamente incorrecto decir el hombre y no el ser humano hoy en día. Sí, son temas muy, muy radicales. De todas maneras, un poco con la filosofía, igual nos queda nada más que un oyente. Si nos estás escuchando, pues oye, mira, muchas gracias. A ese oyente que nos queda, decirle que no se preocupe, la próxima vez haremos un vídeo de caídas de bicicleta. Sí, pero que se la peguen bien. Así que ya sabéis, suscribiros a nuestro canal. O os tiraremos de la bicicleta. Sí.